Bueno, mi nombre es Marcelo Ezequiel de los Santos y hoy en conjunto con mis compañeras Juárez Bianca y Cecilia Medina vamos a hablar respecto de los delitos informáticos y las distintas modalidades en las cuales se puede producir, como así también la legislación que contempla lo mismo. En primer lugar, hablaré acerca del convenio de Budapest, que fue firmado el 23 de noviembre del año 2001, pero recién entró en vigencia el 1 de julio del 2004. Bueno, este es el primer tratado de derecho internacional referido justamente a los delitos informáticos. Tiene por finalidad crear normas adecuadas, como así también un sistema de investigación adecuado y fundamentalmente la cooperación de los países. Esto surge a partir del reconocimiento de dos grandes aristas, como es la necesidad de cooperación entre los estados y los entes privados, y por otro lado lograr el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, que también ya lo tratamos en el trabajo práctico número 1. Bueno, este convenio de Budapest establece, bueno, como dije anteriormente, surge como una herramienta para combatir lo que es el ciberdelito y hace hincapié fundamentalmente en en la infracción a los derechos de autor, la pornografía infantil, los delitos de odio, como así también la violación de los sistemas de seguridad. El reconocimiento de la peligrosidad de estos tipos de actos tenemos que tener en cuenta que permite que justamente se pueda llevar adelante un control eficaz respecto de esto. El convenio lo que busca es lograr que todos los estados tengan criterios iguales respecto a estos tipos de delitos y de esta manera que los delitos no tengan ningún tipo de frontera, es decir, que puedan ser perseguidos independientemente de los estados en los cuales se produzcan. Además busca el equilibrio en este sentido entre las acciones penales y justamente los derechos humanos existentes. Tenemos que tener en cuenta que este convenio de Budapest justamente se complementan con los otros convenios ya existentes. Lo que anteriormente tendría que haber hecho referencia era la hegemonidad del criterio de ciberdelito. Bueno, con respecto a la legislación argentina, encontramos la ley 26.388 que habla acerca de los delitos informáticos propiamente dichos. Pero antes de analizar de lleno este tema, tenemos que tener en cuenta criterios básicos. En este sentido, a partir del advenimiento de lo que son las tecnologías de información y de comunicación, dejamos de ser una sociedad material, porque anteriormente éramos una sociedad material inmiscuida en una realidad, y pasamos a ser una sociedad virtual, el cual es ajeno ya a nuestros sentidos. Provenimos de una sociedad material en donde todo es perceptible a través de nuestros sentidos. Pero en este mundo virtual es totalmente invisible a lo nuestro, a nuestros sentidos, y es un mundo del cual ya no podemos escapar porque la tecnología avanza cada vez más. Miro Linares, que es un autor de derecho penal, en este caso dice que el término ciberespacio, porque todos estos ciberdelitos se producen en el ciberespacio, es utilizado para referirse a un espacio de comunicación y relación entre las personas, pero se lo utiliza para diferenciar justamente porque este no tiene una naturaleza primaria física, sino de relacionarse, sino de relación. El mismo, a diferencia del espacio físico que existe y va a seguir existiendo una vez que termine la comunicación, en este espacio virtual existe, pero mientras tanto dure únicamente la comunicación. Cuando no hay comunicación, no hay red, por lo tanto, no existe tampoco este ciberespacio. Bueno, ahora sí, la regulación de los delitos informáticos en la legislación argentina está en la ley 26.388, en donde la misma no se trata de una ley especial totalmente independiente de nuestro Código Penal, sino que en este caso se encarga de tipificar distintas conductas y agregarlas, modificar o sustituir la existente dentro del Código Penal, pero teniendo en cuenta la utilización de los nuevos medios informáticos como medios comisivos de delitos. Bueno, el primer artículo en este caso se incorpora una terminología distinta es el artículo 77, en donde se incorpora la terminología documento para referirse a todo hecho o acto en este sentido, independientemente del soporte en el cual se lo utilice, comprendiendo de esta manera el soporte electrónico para el almacenamiento, archivo, distribución o ajuste de este. También se utiliza la terminología firma, claro, firma y suscripción para referirse a lo que es la firma digital, la creación de una firma digital o la utilización de la misma.
También se utiliza el término instrumento privado o certificado para referirse a la utilización de la firma digital, pero también dentro de un documento digital. Otra de las incorporaciones que se realiza es el artículo 128 del Código Penal, en donde prevé una pena que es de 6 meses a 4 años de prisión para la pornografía infantil. La pornografía infantil, en este artículo 128, se divide en 3 párrafos. El primero de ellos hace referencia a lo que es la distribución, publicidad, ofrecimiento, comercialización de representaciones de contenido sexual de una persona menor de 18 años de edad. O bien aquel que haya hecho una representación de las partes, claro, de las partes reproductivas de una persona menor de edad, se lo pena también. Después, en el segundo párrafo, así como también aquel que organice justamente eventos en vivo de representación sexual. En el segundo párrafo hace referencia en este sentido a la posesión o a la tenencia de la pornografía infantil, pero con fines de distribución o de comercialización. Lo que opina en este sentido gran parte de la doctrina es que se trata justamente de penar un mero acto preparatorio, porque en realidad todavía no se lleva adelante ni la comercialización ni la distribución, sino que se trata de la posesión o tenencia, pero los fines inequívocamente son para la distribución de la misma. En el tercer párrafo, bueno, en este sentido establece una pena menor que es de 6 meses a 2 años. En el último caso establece una pena que va de 1 mes a 3 años para aquel que facilite el acceso a acontecimientos de carácter pornográfico o bien también otorgue material de contenido pornográfico a personas menores de 14 años de edad. Tenemos que tener en cuenta que en este sentido las personas que tienen hasta 13 años de edad, su consentimiento carece de todo tipo de efectos jurídicos. Bueno, además de esto, tenemos que tener en cuenta que se incorpora figuras como el daño informático comprendiendo todo aquello que altere, destruya sistemas, documentos o datos informáticos. Esto regulado, obviamente, en el artículo 173 de nuestro Código Penal. En el artículo 174 incorpora otra agravante. Respecto a esta agravante es cuando se producen daños en espacios públicos, como pueden ser documentos, bibliotecas, entre otras cuestiones, o bien cuando se afectan sistemas, sistemas que en este caso se están destinados a lo que es la prestación de un servicio de salud, de transporte, de providencia, entre otras cuestiones. Bueno, habla también en este sentido, incorpora lo que es el artículo 153, referido a lo que es la violación de secretos y de la privacidad. Dentro de esto, lo más relevante que incorpora es justamente los documentos electrónicos, porque anteriormente dentro de esta violación únicamente comprendían aquellos que se encuentran en un soporte físico como el papel, comprendía únicamente la carta, despachos y demás cuestiones, pero en la actualidad agrega también el documento electrónico y establece una pena que es de 15 días a 6 meses. También para aquel que se apodera ilegítimamente de estos o bien desvía el destino de estos, siempre y cuando no estén destinados para ello. En la misma pena incurre aquel que recepte comunicaciones, ya sea informáticas o telecomunicaciones, pertenecientes a un servicio privado o que se encuentre restringido. Establece una mayor penalidad, un agravante que va de 1 mes a 1 año para aquella persona que utilice dicha información y la divulgue o publicite. Establece un agravante para los funcionarios públicos que tendrán el doble de tiempo que establezca la pena de inhabilitación para acceder a cargos públicos. Se incorpora también el artículo 153 bis justamente que es referido a esto, a tomar conocimiento de datos o informaciones que se encuentran restringidos y la persona a sabienda de esto de igual forma lo lleva adelante, o bien teniendo autorización excede aquellos límites de la autorización. Después establece el artículo 155 una multa que va de 1.500 pesos a 100.000 pesos para que aquel que publique una información de contenido secreto que la misma no estaba destinada a la publicidad y que puede llegar a producir perjuicios en terceros. Como dije anteriormente, incorpora la figura del daño, que era en el artículo 183, perdón, y en el artículo 184 la agravante, bajo el título de estafas y otras defraudaciones,
en el artículo 173 incorpora también el daño, el fraude informático en su inciso 16 y establece una pena que es de 1 mes a 6 años. Bueno, y eso es todo lo concerniente a lo más resonante respecto de este delito informático. Ahora mi compañera va a continuar con la siguiente modalidad, que es el grooming. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bianca Juárez y yo voy a seguir hablando de lo que es la ley 26.904, que habla del delito de grooming o ciberacoso sexual a niños. Bueno, primero y principal me parece importante definir qué se entiende por grooming, y es definido como toda acción que tenga por objetivo minar o socavar moral o psicológicamente a un niño, con el fin de conseguir su control a nivel emocional para un posterior abuso sexual. Por lo que se trata entonces de un supuesto de acoso sexual infantil. Bueno, esta figura está incluida en el Código Penal argentino en su actual artículo 131, que fue incluido por esta ley 26.904. Bueno, lo que dice este artículo básicamente es un solo artículo el que incorpora esta ley y que se limita solamente a describir el delito, que dice en su artículo 131, será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Bueno, vemos lo que el legislador hace es establecer un mínimo y un máximo de pena a la persona que, mediante estos sistemas de comunicación tecnológicos, contacta a una persona menor de edad. Es decir, una persona menor de edad es una persona menor de 18 años. Siempre que tenga el fin de cometer este delito, que no es cualquier delito tampoco, sino solo los que son contra la integridad sexual de la persona menor de edad. Lo más relevante es que se especifica de manera taxativa cuáles son los únicos medios por los cuales se puede cometer este delito. Y además, que el autor debe tener la intención concreta de realizar algún delito contra la integridad sexual, aunque no llegue a consumarlo. Lo que dicen los autores que critican esta redacción es que, por ejemplo, quedarían fuera de este delito las personas que, por ejemplo, un niño sale de la escuela y va una persona y comienza a hablarla, acosarla en forma personal, sin que medie ningún medio tecnológico por el cual se comunique. Lo que dicen los autores es que ya no estaría dentro del delito de grooming porque el artículo te especifica cuáles son los medios comisivos. Bueno, el objeto de que se introduzca este delito al Código Penal mediante esta ley es la mayor vulnerabilidad en la que se encuentran los niños por el uso de las tecnologías modernas, que aumentan el riesgo de que otra persona mayor de edad se aproveche de esta situación para lograr sus fines ilícitos. De este modo, lo que intenta el legislador es disminuir lo que sería el mal uso de las tecnologías de la comunicación por parte de algunas personas. Esta ley nacional fue sancionada por el Congreso Nacional el 13 de noviembre del año 2013 y fue promulgada finalmente por el Poder Ejecutivo el 4 de diciembre del año 2013 también. Bueno, ya lo mencioné anteriormente, cuál es el delito que tipifica y qué pena tiene. Bueno, lo que se incorpora al Código Penal en el 2013 es el artículo 131, el delito de grooming o ciberacoso sexual. Y la pena es la mínima desde 6 meses hasta 4 años de prisión. Bueno, en cuanto a modificaciones que tenga por otra ley, esta ley nacional no fue regulada ni modificada por ninguna otra ley del mismo carácter. Lo que sí hicieron algunas provincias como Mendoza o Tierra del Fuego
fue reglamentarla a nivel provincial. Por ejemplo, lo que hicieron fue definir qué se entiende por uso de las tecnologías de la comunicación, definir todos los medios para que no quede ningún vacío legal y vulnerar así lo que sería el derecho de defensa también del acusado. Pero particularmente en Formosa, según lo que investigué, no se reglamentó este artículo del Código Penal, sino que así como fue introducido a nivel nacional, se aplica acá en Formosa. No lo reglamentaron. Bueno, ahora voy a hablar de lo que es la ley 11.723 de propiedad intelectual. Bueno, esta ley de propiedad intelectual recoge una serie de derechos que un autor adquiere en el mismo momento en que se crea una obra, independientemente de si se la lleva al registro de la propiedad intelectual o no. Bueno, ¿qué es la propiedad intelectual en un sentido jurídico? Es lo protegido por las leyes de propiedad intelectual y cualquier producción intelectual no explícitamente recogida por la legislación no puede ser considerada como una propiedad intelectual en un sentido jurídico. Es decir, lo que protege esta ley es lo que la misma ley crea o entiende que es propiedad intelectual. Así, los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerle algunas prerrogativas en relación con sus creaciones. Bueno, los puntos más relevantes de esta ley. Es una ley, a comparación de la anterior, bastante extensa, ya que la anterior ley solamente se limitaba, tenía solamente un artículo. Se establece, por ejemplo, en esta ley, cuáles son las clases de obras que pueden ser objeto de la protección legal y se establecen de manera taxativa. También se establece el tiempo de duración de los derechos de propiedad intelectual, qué pasa con los herederos, que al morir el autor de la obra. Y además en su artículo 72 se determinan qué tipos de acciones son las que serán pasibles de pena por el Código Penal argentino. También se establece qué facultades otorga la ley al autor de la obra científica o literaria. Bueno, como dije anteriormente, más específicamente el objeto de esta ley está en su artículo 2 y son las obras científicas, literarias y artísticas. ¿Qué comprende todo esto? Comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación, fuente y objeto, las compilaciones de datos o de otros materiales, las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales, las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas, las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura, modelos y obras de arte o ciencias aplicadas al comercio o a la industria, los impresos, planos y mapas, los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas, en fin, todo lo que sería producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuera el procedimiento de reproducción de estas obras. Bueno, esta ley fue promulgada el 26 de septiembre del año 1933. Es una ley bastante vieja que fue modificada, actualizada por diversas leyes, resoluciones y decretos. Bueno, ¿qué delitos tipifica esta ley? Se establece como un parámetro general de imposición de pena el artículo 172 del Código Penal. O sea, lo que hace esta ley es no introduce un artículo, sino que establece que analógicamente el artículo 172 del Código Penal, que es estafa y otras defraudaciones, la misma pena de ese delito se va a aplicar a los delitos contra la propiedad intelectual.
que tiene una pena de prisión de 1 mes a 6 años, que se aplicará al que de cualquier manera y en cualquier forma, dice la ley, defraude los derechos de propiedad intelectual que reconoce esta ley. Pero además, bueno, ese es el único artículo que utiliza del Código Penal. Pero además, como un derecho penal especial, vemos que se establecen diversas modalidades de este delito, o sea, que van a tener la misma pena, pero establecen otras circunstancias que están en esta ley especial de propiedad intelectual, que ya no están en el Código Penal. Y dice en su artículo 72 de la ley, de manera textual, dice: sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece, además del secuestro de la edición ilícita. Acá está agregando otra agravante que no están en el Código Penal, que es secuestrar esa edición fraudulenta. Inciso A, el que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes. Sí, que sería cuando el autor de la obra muere y subsisten sus derechos en cabeza de sus herederos. Inciso B, el que falsifique obras intelectuales, entendiéndose como tal la edición de una obra ya editada, ostentando falsamente el nombre del editor autorizado al efecto. Inciso C, el que edite, venda o reproduzca una obra suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título de la misma o alterando dolosamente su texto. Bueno, y después tenemos además el artículo 73, que también establece otro delito de propiedad intelectual, que dice que será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año, no ya de 1 año a 6 años como fue en el caso de las estafas, o con multa de 100 a 1000 pesos destinada al fondo de fomento creado por esta ley. Inciso A, el que representare o hiciere representar públicamente obras teatrales o literarias sin autorización de sus autores o derechohabientes. El que ejecutare o hiciese ejecutar públicamente obras musicales sin autorización de sus autores o derechohabientes. Por último, agrega esta ley, con la misma pena que el artículo anterior, que será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año o multa de 100 a 1000 pesos, el que, atribuyéndose indebidamente la calidad de autor, derechohabiente o la representación de quien tuviere derechos, hiciere suspender una representación o ejecución pública ilícita. Bueno, como dije anteriormente, esta, al ser una ley muy vieja, se fue actualizando y es complementada por varias leyes y decretos reglamentarios para que esté acorde a las necesidades vigentes, como son la Ley 22.461, Ley 22.936, que modifican lo que son las multas, que hablé recién de pesos 100 a 1000 pesos, bueno, eso fue todo actualizándose mediante estas leyes. Van actualizando las multas, los montos, la Ley 23.741, donde se establecen los derechos de autor. Además, el decreto 165 del 94, que establece protección de la propiedad intelectual, protección de software. La ley 26.285, que exime del pago de derechos de autor, y además varias resoluciones y decretos que se fueron dictando. Y bueno, acá terminó los puntos más relevantes de lo que sería esta ley de propiedad intelectual. Ahora mi compañera va a seguir con los temas que quedan.
Bueno, muy buenas tardes, me presento, yo soy Medina María Cecilia y voy a continuar con la exposición haciendo referencia en primer lugar a la ley 25.847 llamada la ley de los derechos de autor. Bueno, esta ley en primer lugar especifica todos aquellos conceptos que quedan comprendidos cuando se hace referencia a las obras científicas, literarias, artísticas y también el alcance de la protección de las mismas. En segundo orden, establece cuáles son los actos que puede realizar el autor de estas obras y menciona taxativamente disponer de ella, publicarla, ejecutarla, representarla, exponerla en público, enajenarla, traducirla, adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma. También menciona claramente quiénes son aquellos titulares de este derecho. Otro punto importante es que esta ley brinda la misma protección a las obras extranjeras, pero con la particularidad de que siempre y cuando las naciones de estas reconozcan también el derecho de la propiedad intelectual. Además contempla disposiciones especiales respecto de la edición y representación y venta de las obras. Establece para el autor también la obligación de depositar tres ejemplares de la obra publicada en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. Finalmente, otro punto importante consagrado en la misma es que obliga al Registro de la Propiedad Intelectual a llevar todos los libros foliados correspondientes. El objeto de esta es brindar la protección a los autores de estas obras y a su vez esa protección jurídica alienta a destinar aquellos recursos adicionales a la innovación. La promoción y la protección de la propiedad intelectual estimula el crecimiento económico y también genera nuevos empleos e industrias y lo más importante también es que enriquecen y mejoran la calidad de vida. La fecha de promulgación de esta ley fue el 3 de diciembre de 2003. Bueno, tipifica el delito de defraudación a la propiedad intelectual, es decir, que se basa como parámetro en el artículo 172 del Código Penal, y esta norma es complementaria de la ley 11.723 y sustituye su artículo 20. Pero esta no es actualmente, hasta ahora no es complementada ni modificada por ninguna otra ley. En cuanto a las penas que se establecen, son las siguientes. La pena del artículo 172 del Código Penal, prisión de 1 mes a 6 años, además del secuestro de la edición ilícita. También establece como otra pena la prisión de 1 mes a 6 años y prisión de 1 mes a 1 año o una multa que va desde 1.000 pesos como mínimo y 30.000 pesos como máximo. Bueno, voy a continuar hablando de la ley 25.326, que es la de protección de los datos personales. Esta ley define de una manera muy clara los conceptos de datos personales, datos sensibles, archivo, registro, base o banco de datos, tratamiento de datos, responsable de archivo, registro, base, entre otros conceptos muy importantes. Por otra parte, contempla los principios generales relativos a esta protección de datos, entre ellos el archivo de datos, licitud, calidad de datos, el consentimiento, la información, categoría de datos, datos relativos a la salud, seguridad, el deber de confidencialidad, cesión y transferencia internacional. Además, también consagra 4 derechos, que son el derecho a la información, el derecho al acceso, a la rectificación, actualización o supresión y gratuidad. Por otra parte, menciona expresamente las facultades del órgano de control y finalmente establece las sanciones ante el incumplimiento de esta ley, que son sanciones administrativas y por otro lado las sanciones penales. Y también hace referencia a la acción de habeas data. El objetivo de la misma es la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos y otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados, destinados a dar informes, para garantizar el derecho
al honor y la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registren. Todo esto de conformidad con el artículo 43, tercer párrafo de la Constitución Nacional. La fecha de su promulgación es el 30 de octubre de 2000 y tipifica los siguientes delitos que fueron incorporados a nuestro Código Penal en su artículo 117 bis. Bueno, esos son suministro de información falsa a terceros, falsedad de datos en archivo de datos personales, suministro a terceros de información falsa contenida en un archivo de datos personales, y también establece las agravantes, que son por el resultado y por la condición y por el rol del autor. Esta norma se complementa con el decreto reglamentario 1558/2001. Establece también sanciones administrativas por un lado, que son la de apercibimiento, suspensión, y por otro, multa que va desde 1.000 a 100.000 pesos. También la clausura o cancelación del archivo del registro de bancos de datos, y en otro artículo establece las siguientes sanciones penales: prisión de 1 mes a 2 años o prisión de 6 meses a 3 años. Bueno, finalizamos con los delitos y ahora mi compañero Marcelo de los Santos va a seguir con las problemáticas en cuanto a los delitos informáticos en la Argentina. No sé si se me sigue escuchando bien. Sí, se te escucha bien. Bueno, en relación a las problemáticas sacadas del video Venturas y Desventuras de los delitos informáticos, presentan básicamente tres problemáticas a la hora de llevar adelante la identificación de estos tipos de delitos. En primer lugar, la falta de recursos económicos para poder afrontar los mismos. En segundo lugar, la falta, en este caso, de normativa vigente, porque tenemos que tener en cuenta que en materia de delitos informáticos, si bien nuestro país ha avanzado mucho, la informática cada vez avanza más y la legislación siempre corre un poco de atrás. De igual manera, como vinimos exponiendo, en este sentido, hay una gran cantidad de derechos que fueron consagrados por distintas leyes para la protección justamente contra estos tipos de delitos informáticos. Y en tercer lugar, la falta de capacitación por parte de los auxiliares de la justicia. Estos son tanto policías como jueces. Una de las principales problemáticas, por ejemplo, que planteaba el problema era que a la hora de redactar los oficios muchas veces los jueces no colocaban para qué requerían la información o no colocaban tal vez el link, y de esta manera entonces podían ser rechazados esos oficios. Tenemos que tener en cuenta que para lograr combatir todos estos tipos de delitos es necesaria la cooperación de todas las personas. Bueno, como anexo a este trabajo también agregamos distintas informaciones, una de ellas relacionada justamente con la invitada de cátedra, que fue la senadora Teresa González, en donde habla del proyecto de ley que tuvo respecto de bullying y ciberacoso, que tuvo ya media sanción dentro de la Cámara de Senadores. Como conclusión del grupo llegamos que justamente es necesario la introducción de este tipo de políticas públicas en donde se determinan distintos tipos de definiciones y también permiten la utilización tanto de los maestros como de los alumnos de la utilización de las tecnologías de información y de comunicación. No sé si tienen algo más para comentar. No, nada más eso, que como conclusión, en realidad lo que es la informática, lo que es la red mundial, fue creada en un principio para avance, para uso en un sentido positivo, y que con el pasar del tiempo, la gente, las personas, la misma sociedad fue como mutando ese uso de una manera maliciosa, ilícita, y que por eso lo que el derecho está intentando es proteger el uso de esta red mundial, tipificando los delitos, aunque bueno, que la sociedad y el internet avanzan de una manera mucho más rápida, pero que se está intentando proteger.
No sé si Ceci quiere agregarle algo más. Sí, lo que yo quiero resaltar es que, bueno, la Internet, como sabemos, es una herramienta muy útil, muy poderosa, pero también hay que saber cómo manejarla y justamente por estos temas de los delitos como el grooming y los demás que mencionamos. Y también que existe un gran vacío legal en la actualidad y que es una laguna del derecho que sería muy importante que esté regulada y precisada a cada punto, porque las consecuencias que traen me parecen que son fatales. Bueno, eso nada más. Muchas gracias.